La historia de Jonás y la ballena, un viaje de arrepentimiento y misericordia. La historia de Jonás y la ballena es una de las narrativas más reconocidas y significativas del Antiguo Testamento. Esta historia, que se encuentra en el libro de Jonás en la Biblia, aborda temas de desobediencia, arrepentimiento y la compasión divina. A continuación, te presento una narración detallada y completa de esta historia. El llamado a Jonás. La historia comienza cuando Dios llama a Jonás, un profeta israelita, para que se dirija a la ciudad de Nínive, la capital de Asiria. Dios le encarga a Jonás que predique contra la maldad y la iniquidad de la ciudad, llamando a su arrepentimiento. Sin embargo, en lugar de obedecer a Dios, Jonás decide huir de su llamado y se embarca en un barco en dirección opuesta a Nínive. La tormenta en el mar. Dios no permite que Jonás escape a su llamado y envía una feroz tormenta sobre el mar. Los marineros, asustados por la tormenta, buscan desesperadamente una solución. Mientras tanto, Jonás está en el barco, durmiendo profundamente. Los marineros, al darse cuenta de que la tormenta es un castigo divino, interrogan a Jonás y él confiesa que está huyendo de Dios. El sacrificio de Jonás. Ante la confesión de Jonás, los marineros le piden que les diga qué deben hacer para calmar la tormenta. Jonás les insta a arrojarlo al mar como sacrificio. Aunque los marineros inicialmente se resisten, finalmente lanzan a Jonás al agua. En ese momento, la tormenta se calma y el mar se serena. El gran pez. Mientras Jonás cae al mar, es engullido por un gran pez que Dios había preparado. En el vientre del pez, Jonás pasa 3 días y 3 noches. En este oscuro y confinado espacio, Jonás reflexiona sobre su desobediencia y reconoce la necesidad de arrepentirse. La oración de Jonás. En su angustia, Jonás ora fervientemente a Dios desde el vientre del pez. Reconoce su error y pide perdón. En su oración, declara su confianza en Dios y su disposición a cumplir su llamado. La liberación del pez. Dios escucha la oración sincera de Jonás y ordena al pez que lo vomite en tierra seca. Jonás emerge del vientre del pez, indemne pero transformado. Después de su experiencia en el vientre del pez, Jonás está decidido a obedecer la voluntad de Dios y dirigirse a Nínive para predicar el mensaje de arrepentimiento. El mensaje en Nínive. Cuando Jonás llega a Nínive, proclama el mensaje de Dios: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Sorprendentemente, la ciudad entera, desde el rey hasta los habitantes, se conmueve y se arrepiente. Visten ropas de luto, ayunan y claman a Dios en busca de misericordia. La misericordia de Dios. Ante el arrepentimiento genuino de la ciudad, Dios decide perdonar a Nínive y retira su amenaza de destrucción. Esta respuesta divina a la sinceridad del arrepentimiento demuestra la misericordia y la compasión de Dios incluso hacia los pecadores. La lección de Jonás. A pesar del perdón divino a Nínive, Jonás se siente frustrado y enojado por la misericordia de Dios. Dios le enseña una lección a través de una planta que crece y luego se marchita. Jonás comprende que la misericordia de Dios se extiende a todos, y que él debe reflejar esa misericordia en su propio corazón. Lecciones y significado. La historia de Jonás y la ballena es una poderosa parábola sobre la desobediencia humana, el arrepentimiento sincero y la misericordia divina. Destaca la importancia de obedecer la voluntad de Dios y la consecuencia de huir de su llamado. Además, muestra que Dios está dispuesto a perdonar y mostrar compasión a aquellos que se arrepienten sinceramente. La experiencia de Jonás en el vientre del pez simboliza un periodo de reflexión, donde confronta su propia desobediencia y reconoce la necesidad de volver a Dios. Su arrepentimiento genuino conduce a su liberación y a su disposición de cumplir la voluntad de Dios. La historia también revela la naturaleza de Dios como compasivo y misericordioso, dispuesto a perdonar incluso a aquellos que han pecado. Además, se subraya que el arrepentimiento no solo es un acto externo, sino una transformación interna del corazón. En última instancia, la historia de Jonás y la ballena nos invita a examinar nuestras propias vidas, a enfrentar nuestras desobediencias y a buscar el arrepentimiento genuino.
también nos recuerda la vasta misericordia de Dios y cómo su amor es capaz de redimirnos a pesar de nuestros errores y fracasos. Si crees en Dios, suscríbete y comenta amén.